años, pero 2 años en particular, la ciudad de Buenos Aires tiene un crecimiento más acelerado y de hecho en nivel primario y en nivel preescolar ya está alcanzando casi la cobertura del nivel de gestión privada, que está basado en dar inglés en el primario, en dar computadores y en una serie de cuestiones que hacen de que la educación estatal sea atractiva, sumada al hecho que no tenemos paros, que no es un tema menor, y que hay una inversión en infraestructura que es importante y que hace que las clases no se tengan que suspender o casi no se suspendan por cuestiones que tengan que ver con cuestiones de infraestructura, como pasa en otras provincias. Y la visión tiene que ver claramente con aumentar el desarrollo productivo y el empleo, es una visión social, pero es una visión que tiene que ver con la economía y la competitividad. A partir de la incorporación del capital humano y la tecnología, lo tenemos sumamente claro y queremos mejorar lo que estamos haciendo. Nosotros evaluamos programas, yo estoy hace año y este es el segundo año, evaluamos el Plan Sarmiento, evaluamos el Leer para Crecer y hay políticas de innovación pedagógica que estamos implementando en este momento con experiencias de Suecia, de Massachusetts y de Finlandia, que también estamos a cargo de la evaluación, y mejorar la oferta de educación y capacitación para posibilitar el acceso de todas las personas a un empleo formal. Y en definitiva, en términos de mercado de trabajo y competitividad, lo que quiere decir es que de repente las empresas que buscan una fuerza de trabajo con las habilidades y encuentran problemas de calificaciones no se sitúen en la línea puntada que está por afuera o por debajo de la línea de posibilidades de producción, sino que se desplacen hacia la frontera de posibilidades de producción en la utilización plena del capital humano, que estamos convencidos que lo tenemos. Y en términos, digamos, desde el impacto de la ciudad y lo que tiene que ver del aporte que uno hace con la formación, digamos, desde el lado, desde la economía y con la consideración que la inversión en educación tiene un costado social y un costado económico, y es el tema que nos convoca en términos de la competitividad en este seminario, tiene que ver con, en el caso específico de Ciudad de Buenos Aires, mirar que en este ranking latinoamericano, donde estamos situadas en ciudad, estábamos en la posición 6, después nos movimos a la 7, escalamos un poco, digamos, para situarnos en la posición 5, pero que la política educativa es uno de los elementos que nos van a servir para que Buenos Aires, digamos, en una proyección hacia el futuro pueda escalar a las primeras posiciones en el nivel latinoamericano, que de hecho es lo que todos esperamos a nivel de la política que encaramos desde el gobierno de la ciudad y especialmente desde el Ministerio de Educación. Así que eso era un poco contarles la experiencia que estamos haciendo y bueno, muchas gracias. Por favor, Silvia, permanezca en el estrado, agradeciendo desde ya su participación. Vamos a invitar para que le entregue el reconocimiento. Nos hemos enterado de su pasión celeste, así que entonces Luifa Artime, que está con nosotros, le va a entregar en representación de Sancor Seguros y como conocido celeste aquí en Córdoba, y el aplauso de todos nosotros, en reconocimiento a Silvia Montoya, Directora General de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, Luisa. Bueno, señores, vamos a continuar. Rapidito, rapidito. ¿Cómo desarrollar las cadenas productivas regionales? Diagnóstico y propuesta. Y para ello, Juan Manuel Garzón, investigador jefe del IERAL, Córdoba, de Fundación Mediterránea. Mariano Saritzu, investigador jefe del IERAL Comahue. Jorge Day, investigador jefe del IERAL Mendoza. Lucas Dapena, investigador jefe del IERAL NOA, de Fundación Mediterránea. Gerardo Alonso Schwartz, investigador jefe del IERAL NEA. Y será moderador Ezequiel Burgo de Clarín, periodista especializado en economía del diario Clarín. ¿Cómo desarrollar las cadenas productivas regionales? Diagnóstico y propuesta. Ezequiel, hola. Lo escuchamos con atención. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Realmente este es un panel que a mí particularmente me interesa bastante su contenido, lo que se va a exponer aquí, porque uno encuentra a veces en la economía argentina o sobre la economía argentina una sobreoferta de diagnósticos, de análisis, sobre todo de las variables más agregadas. Uno si tiene que averiguar o saber cuánto va a crecer la economía argentina, cuál va a ser el nivel de empleo de acá a fin de año o el próximo año, o la cantidad de divisas que va a tener el país. Uno encuentra interlocutores e instituciones que hagan esos números, pero si uno quiere ir un poquito más allá y preguntarse qué sectores de la economía argentina van a generar el crecimiento económico en los próximos años, o cuáles son los sectores que tienen más potencial para crear la cantidad de puestos de trabajo que el país necesita para darle a todos los chicos que se incorporan año a año al mercado de empleo y así solucionar uno de los temas que se mencionó esta mañana, que es el de la pobreza, o cuáles son los sectores que van a aportar las divisas a una economía que ya consume más divisas de las que genera, y hoy los sectores energético y el turismo, por ejemplo, son dos sectores que consumen más divisas de las que generan. Ya son ejercicios que en la Argentina son más difíciles de encontrar, y el IERAL viene haciendo de manera sistemática en los últimos años un análisis sobre 16 cadenas de valor, y que a mí me parece muy interesante y bastante único y poco común en la Argentina. Así que yo los voy a dejar ahora a Juan Manuel, que va a exponer las conclusiones de estos estudios que ellos vienen realizando, y que, repito, en la Argentina es como que hay una sobreabundancia de diagnósticos macro, pero a mí me parece que este ejercicio que van a presentar acá a los chicos es algo más bien único y que ustedes van a encontrar bastante interesante de escuchar. Muchas gracias. ¿Cómo avanzo? Buen día a todos. Este es un panel tradicional del aniversario de Fundación Mediterránea. Y lo primero que yo quería decir es que algo que ya planteó el presidente de Fundación esta mañana es que en el instituto y en Fundación tenemos una preocupación y una propuesta. Una preocupación que es esta realidad de que tenemos un segmento de los trabajadores de Argentina que está fuera de los mercados formales y que por lo tanto no accede a derechos, coberturas básicas para los tiempos que corren. Y dada esta preocupación, que la tenemos desde hace varios años, estamos desarrollando una propuesta que ustedes conocen, se llama Hacia una Argentina competitiva, productiva y federal, que es una propuesta lo más honesta posible desde lo técnico, lo más realista posible desde los esfuerzos que tendremos que realizar para lograr algunos objetivos, y que tiene una parte, diría casi central, esta propuesta, que es la creación de empleos a partir de la inserción internacional, la mayor inserción internacional de muchas de nuestras empresas, de muchas de nuestras producciones regionales, cadenas de valor, ¿sí? Esta parte central de la propuesta, que tiene que ver con el desarrollo de una estrategia de inserción internacional inteligente, exigía en una primera instancia definir qué es esto de estrategia inteligente, qué es ser inteligente en materia de comercio exterior en los tiempos que corren. Y a mí particularmente me gustó, porque estoy de acuerdo con una frase de un economista
chino de la Universidad de Pekín, actualmente trabajando en el Banco Mundial, que dice: una de las principales razones por las cuales fracasaron muchos países socialistas, países en desarrollo, es que trataron de desafiar la ventaja comparativa determinada por su estructura de dotación. Es decir, en pocas palabras, en términos simples, trataron de hacer cosas que van más allá, van mucho más allá de los recursos que disponen, de las capacidades productivas y tecnológicas que tienen. Cuando uno desafía la ventaja comparativa, lo más probable es que tenga una gran inversión, un gran costo, pero resultados pobres. Sobre esta premisa y bajo este objetivo de desarrollar una estrategia de inserción internacional, nosotros creemos que esta tiene que estar basada, tal como lo sostiene este economista chino, que bien conoce el proceso de desarrollo que llevó, por ejemplo, la propia China o los tigres asiáticos. Esta estrategia tiene que estar basada en nuestras ventajas comparativas, competitivas. Es decir, en aquellas cadenas de valor que nosotros creemos tienen más chances de ser exitosas en esta competencia global que es cada vez más difícil, ¿sí? ¿Y a dónde están? Si uno se pone a pensar nuestras ventajas comparativas, se pone a pensar con realismo, y bueno, encuentra que están en la abundancia de nuestros recursos naturales, obviamente, calidad y cantidad. En materia tecnológica, si uno es realista, Argentina hoy tiene un nivel tecnológico intermedio, es decir, no somos un país que maneja nanotecnología, robótica, manejo de materiales complejos, es decir, manejo tecnológico intermedio, con excepciones. Ya vamos a ver hacia el final de mi charla una excepción en el campo de la biogenética. Y somos un país que tiene un fuerte espíritu emprendedor, es decir, en su gente, en sus empresas, ¿sí? Un talento permanente para desafiar las cosas que están y salir a buscar cosas nuevas. Sobre esta base, nosotros creemos que es la que debe sostener las distintas otras cuestiones que se necesitan para poder desarrollar esta estrategia de inserción inteligente, cuestiones que tienen que ver con temas que ustedes van a escuchar a lo largo de todo el día, ¿no? La estabilidad macroeconómica, infraestructura, regulaciones, etcétera. Y al final de esta especie de pirámide que aparecen empresas rentables, que es lo que necesitamos. Si son rentables, son sustentables. Si son sustentables, generan excedentes. Esos excedentes son los que después se transforman en nuevas inversiones en capital humano, capital físico, capacidades tecnológicas, etcétera. Y son las inversiones que van ampliando esa base de ventajas comparativas y competitivas, que es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Ampliar la base. A partir de esto, nosotros venimos estudiando cadenas de valor, 16 en una primera etapa, ahora estamos en 19, las tienen ahí en pantalla. Estas cadenas son el 55-60% de las exportaciones argentinas, y los productos que están en esas cadenas comparten dos características comunes en general. Una, son muy exitosos en materia de competitividad internacional, es decir, son productos que desafían a otros productos de otras empresas, de otros países, y les va bien. Y son productos que dependen necesariamente del crecimiento de los mercados externos para poder crecer y desarrollarse, porque el mercado interno ya está suficientemente abastecido. Sobre estas cadenas estamos trabajando. Acá vamos a presentar hoy algunos de los resultados de este estudio en curso. Por eso me van a acompañar y me acompañan economistas jefes de las otras sedes del instituto. Y en la hoja de ruta que tiene el panel vamos a charlar de temas varios. Vamos a hablar de coyuntura, de actividades agroindustriales. Jorge Dey va a dar un pantallazo con lo que está pasando con muchas de las producciones. Lucas Da Pena del NOA va a hablar de financiamiento, problemas de financiamiento que están haciendo las empresas, que pueden hacer para atenuarlo. Mariano Saritzu de Comahue va a hablar de capital social, cómo protegerlo de un conflicto de interés
natural que suele haber entre los eslabones de la cadena. Gerardo Alonso Suárez del NEA va a hablar de inserción internacional, desafío de nuevas regulaciones ambientales, y por último yo voy a cerrar con algunas experiencias recientes en la cadena láctea, algunas cuestiones que creo en donde podemos avanzar o debemos avanzar, y en otras en donde creo que no debemos repetir los errores de los últimos años. Bueno, ahora yo los voy a dejar con Jorge Dey, que va a hablar de desarrollo de cadenas agroindustriales. Bueno, agradezco nuevamente estar acá en Córdoba con todos ustedes. A ver, quiero hacer una aclaración. Varios de mis colegas acá tocamos varias cadenas, analizamos varias cadenas, y dado el espacio que nos han dado, tenemos un dilema. O presentamos algún caso concreto o damos una visión general. Mis colegas, como dijo Juan, han optado por la primera vía, yo voy a elegir la segunda, me resulta más cómodo. En esa vía lo voy a acotar a lo que es agroindustrial. El ejemplo que voy a seguir, es decir, la idea que voy a seguir es, piensen en un médico en un pueblo y ve que hay una sola persona con dolor de cabeza, entonces dice, ese tiene un problema específico, es decir, o tiene migraña o ha pensado mucho. En cambio, si en ese pueblo casi todos tienen el dolor de cabeza, dice, la causa es de índole general. Más o menos lo mismo vamos a empezar con las cadenas. En cada cadena hemos analizado que hay distintos desafíos a enfrentar y algunos son de índole general y otros son más índole específico. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo funciona Perfecto. Bueno, empezando, la idea básica para una región, lo más importante de una cadena industrial es que genera empleo, atrae inversiones y aparte consigue fondos, especialmente vía exportación. Entonces, veamos cómo anda eso en los últimos años en las distintas regiones. ¿Qué viene ocurriendo en las regiones? Entonces, empecemos con empleo. Esto sería empleo privado. ¿Cuánto está creciendo? Como le dije que era agroindustrial, me voy a concentrar solamente en agro y en la parte de alimentos. Y le diría, periodo 2005-2008, fíjense, tanto las distintas regiones, pampeanas, el norte, Cuyo y la región Patagonia, creciendo más o menos al 5% anual. Periodo 2011-2012, algunas regiones siguen creciendo, pero el ritmo de crecimiento es mucho menor y en algún caso está cayendo. Es decir, que hay un problema en materia de empleo privado o de creación de empleo privado. Vamos a materia de inversión. En inversión, quizás es más difícil de medir, tendríamos en la parte agrícola, la parte de si hay aumento de superficie, también el tema de rendimientos, y en la parte industrial si hay más equipamiento y tecnología. Caso en Mendoza, en las primeras épocas de la década anterior, iba apareciendo una bodega nueva cada tantos meses y ahora la situación es la inversa, es decir, que hay un problema ahí. En materia de superficie, periodo, por ejemplo, hay distintos cultivos representativos de distintas zonas, es decir, y ahí es cuánto crece en el periodo 2005-2010, crecimiento anual promedio, y esto es en los 2 últimos años. Al maíz le va bien, pero las otras vienen o creciendo a menor ritmo o cayendo. Vamos a exportaciones. No pongo las exportaciones en dólares, sino las cantidades exportadas. Primero muestro a nivel país y después lo muestro a nivel regional. A nivel país, esto muestra, veo el primer semestre de cada año, periodo 2005-2008, había aumento en las cantidades exportadas a nivel primario y a nivel de productos agroindustriales. En el periodo 2012-2013 lo que notamos en primario es que sigue creciendo las cantidades exportadas, pero a menor ritmo, y hay una caída en la manufactura de origen agropecuario. Veamos caso provincias, Córdoba, Entre Ríos y otras más. En Córdoba dice sin soja, como el año pasado no hubo una buena cosecha de soja, lo quité para ver qué está ocurriendo con los otros sectores. Entonces, 2005-2008, fíjense, fuerte aumento en las cantidades exportadas, crecimiento anual, y esto es 2011-2012.
En algunos continúa creciendo, pero a menor ritmo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En todo eso que buscamos en las regiones, que haya más empleo, que haya más inversiones, que haya más exportaciones, lo que vemos que en los últimos años, si algunos están cayendo, pero los que crecen, crecen, pero a menor ritmo. La pregunta es ¿por qué? Entonces podríamos tener dos vías. Una es pensando si hay restricciones de oferta. ¿Faltan trabajadores? Quizá en algunas regiones lo que notan es que hay una caída, es decir, cuesta conseguir cosechadores. Quizá algo está relacionado a esa baja tasa de desempleo, principalmente en la parte formal. Después están estos planes sociales que por ahí complican, desalientan el trabajar. Puede haber, otro puede ser una restricción en tierras. Faltan tierras, es decir, hay restricciones, por ejemplo, para extranjeros, si quieren invertir está complicado. En algunas zonas más del norte tienen problemas de escasez hídrica. Puede haber un problema de inversiones, que es el tema de todas las barreras a la importación de bienes de capital. Pero cuando habla con el sector empresario, sí, les dice, está pasando eso, pero creo que no es lo esencial. Lo esencial está más en los menores incentivos. Los menores incentivos, ¿cómo los podemos ver? Dos formas. Una es que el mundo crece a menor ritmo. Esto lo que muestra es a nivel mundial es cantidades importadas, no montos, sino cantidades importadas, y este es el ritmo de crecimiento anual. Lo que vemos, periodo 2005-2008, venía creciendo a una tasa interesante, en los dos últimos años va creciendo a menor ritmo. Ahí en cada año es el primer semestre de cada año. Entonces, lo que notamos es que el mundo va a menor ritmo. Pero lo más preocupante, creo que no hubo ningún panelista que no lo mencionó, es el problema de la menor rentabilidad. Les doy un caso. Les voy a mostrar dos provincias. Una, es decir, lo que mostramos es cómo van los precios internacionales de los productos representativos de esas provincias. Caso Córdoba, esto estaría como en dólares, es decir, viene creciendo, fue fuerte aumento en el año 2008, fuerte aumento de la soja, cayó y después se recuperó. Esto es una idea de cuánto han evolucionado los costos unitarios siguiendo al ritmo de la inflación. Esta sería como una inflación en dólares. Entonces, en los últimos años vemos que los costos han crecido a mayor ritmo que los precios. Si los cordobeses se quejan, las provincias que son no sojeras, peor, mucho peor. Es decir, que dicen, notamos que más nos cuesta. Si lo vemos, aparte dice, aparte de eso, hay que estar las retenciones, aparte están las demoras en la devolución de impuestos para exportadores. En algunas provincias aumentaron impuestos a los ingresos brutos, por ejemplo, le quitaron la tasa cero, entonces, y lo que hicieron justo cuando la rentabilidad cae. Entonces, si lo quieren ver por provincias, ahí no sé si se nota bien, pero veamos distintos productos. Por ejemplo, las que están vinculadas a la región pampeana, trigo, soja, aceite de soja, maíz. En el periodo 2007-2013 crecieron, pero por debajo de la inflación en dólares en Argentina. Si lo vemos en el caso del norte, azúcar, arroz, limón, lo mismo. Y si lo notamos con la zona oeste, en algunos casos hasta peor, caso de aceite de oliva. Es decir, en ese periodo ni aumentaron los precios en dólares y aparte hubo inflación en dólares. Entonces, sensación que está complicado. Entonces, volviendo al ejemplo, si todas padecen ese problema, hay un problema general. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en ese sentido, nuestra institución, no sé si ven el libro, o esto sería un resumen, de analizando distintas cadenas productivas y como un primer paso hacia dónde debemos ir. Como tengo poco tiempo, déjenme dar una visión global. En ese sentido, para saber qué es lo que habría que hacer, primero ¿qué esperamos? Entonces, ¿qué pasa en materia de incentivos? El tema del problema general, ver qué pasa en el mediano plazo. Si uno es optimista, uno pensaría que en el mediano plazo esto puede estar resuelto en partes, pero igualmente tendríamos una complicación en el mundo seguiría creciendo a menor ritmo. Entonces, propuestas de reducir el costo para exportadores, parte impositiva, parte aduana, sigue siendo propuestas interesantes, propuestas de ampliar mercados, como habló Inés Butler, de nuevos acuerdos comerciales, otra propuesta interesante. Y después los otros, que son restricciones de oferta. En restricciones de ofertas tenemos propuestas o ideas de líneas de acción generales, caso política hídrica, especialmente en la zona oeste, más secas,
políticas de tierra, es decir, permitir la adquisición de tierras para que haya nuevas inversiones, y hay otras políticas, como pudimos decir, sectoriales, que por ejemplo, amenaza a nuevas regulaciones en algunos mercados regionales. Entonces, creo que hay bastante para trabajar. Volviendo al ejemplo que les mencioné inicialmente, la idea, uno espera que en el mediano plazo esto deje de ser un dolor de cabeza general para que pase a ser que aparezca alguno solamente en forma ocasional. Muchas gracias. Ahora va a hablar Lucas, Dapena, investigador general. Bien. Déjeme que pruebe esto primero. ¿Qué le apunto? Ah, con el verde, era con el grande. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lucas Dapena. Yo estoy a cargo de lo que sería la región NOA del IERAL Fundación Mediterránea. Bueno, como decía Jorge, nosotros estamos trabajando en algo un poco más puntual, es decir, estamos viendo qué tipo de problemática hay a nivel regional y qué tipo de propuestas hay también. O sea, cómo sigue esto en el caso de que, todo sigue. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto siga de una mejor manera? Yo cuando trato y cuando hablo de Salta, la idea es que se lleven una idea de qué es Salta o cómo está funcionando Salta. Básicamente, las cadenas de valor que estamos viendo en la provincia de Salta tienen tres grandes sectores que podemos decir que son sectores económicos genuinos. ¿Qué significa que son sectores económicos genuinos? Significa que no dependen de ningún tipo de política artificial, llamémosle, para que se desarrollen, sino que genuinamente se desarrollan independientemente de cuál es el gobierno o cuál es la política que tome el gobierno. Por supuesto que esto se puede potenciar. Nosotros tenemos básicamente tres sectores económicos genuinos en los cuales hay una política de Estado. Siempre hablo a nivel provincial. ¿Qué quiero decir con una política de Estado? Que en los últimos 15 años se ha respetado a estos sectores y se los ha tratado de potenciar. ¿Cuáles son? Primero, el sector agropecuario. Es conocida Salta por todo lo que apunta o por las tierras cultivables y por lo que se está haciendo con respecto a sumar más tierras dentro de lo que sería el desarrollo agropecuario. En segundo lugar, el sector minero y en tercer lugar, el sector turismo. Por supuesto que tienen distinto efecto multiplicador estos sectores, es decir, no es lo mismo el sector turismo que el sector minero en cuanto a un efecto multiplicador en la provincia. Es mucho mejor, desde un punto de vista del efecto multiplicador, el sector turismo. ¿Por qué? Porque gana el hotel, el mozo, el dueño del bar y el dueño de la excursión. Pero básicamente lo positivo que tiene, o lo que yo puedo decir que es positivo, es que hay tres sectores identificados en los cuales se trabaja. Y se trabaja para que estén mejor, sabiendo que derrama después en otro tipo de sectores, por ejemplo el sector construcción, derrama riqueza. ¿Qué tenemos nosotros? Que dentro de estos sectores se presenta hoy en día, y metiéndonos un poco en la coyuntura, lo que sería una problemática de financiamiento. Es una problemática que está en la región NOA, pero yo creo que se puede extender al resto de las regiones. ¿Cuál es esa problemática? ¿Cómo hago yo para financiar en mi empresa, ya sea capital de trabajo o proyectos de inversión? Capital de trabajo, básicamente no hay tantos problemas porque los empresarios están dispuestos, dentro de todo, a asumir el costo de tener que pagar una tasa de interés alta dentro de los bancos. Ahora bien, ¿cuál es el problema que se presenta? El problema se presenta con los proyectos de inversión. ¿Cómo hago yo para seguir desarrollando esas cadenas de valor que pertenecen a esos sectores económicos genuinos si se me complica por el lado de la inversión? ¿Cómo está armado más o menos en la provincia lo que sería el financiamiento? Nosotros tenemos financiamiento bancario únicamente, que no es malo, está bien, pero es una variable dada a nivel nacional. ¿Qué quiero decirles con esto? Poniéndonos el sombrero de economistas, la variable independiente son las tasas de interés y la inflación. Es decir, nosotros desde la provincia no podemos tocar esas variables, vienen dadas para la provincia. Después tenemos problemática con proyecciones de mediano plazo. ¿Por qué problemática con proyecciones de mediano plazo? Porque de vuelta, cualquier proyecto de inversión lo hagamos a 3 años, tenemos que planificar. Y bueno, la situación está medianamente complicada por lo que ya han escuchado y por lo que todos nos hacemos de cuál es la situación general. Es bastante difícil proyectar a 3 años en un momento de incertidumbre o en un año político, podríamos decir sobre todo. Después tenemos la inflación y después tenemos las altas tasas de interés. Yo quiero que vean
este gráfico con respecto a la inflación en el cual nos manejamos con índices de precio del consumidor. Tenemos el INDEC, tenemos el IPC San Luis y tenemos el IPC 7 provincias. ¿Para qué lo vemos? Simplemente para que sepamos que cualquier préstamo que se le dé a una empresa, se lo está dando un banco. El banco tiene que cubrir sus costos. La inflación es un tema que tendría que estar incluido dentro de la tasa de interés. Ahora bien, por eso tenemos, si seguimos lo que son las tasas por préstamos al sector privado no financiero del Banco Central, tenemos tasas que están por arriba del 34%. Estamos hablando de tasas de interés, no de costo financiero total. ¿Cuál es el problema que hay? Que a la tasa de interés yo le tengo que sumar después lo que sería seguros, gastos de administración, comisiones varias y todos aquellos ítems que me terminan haciendo un costo financiero total que generalmente se ubica, por dar un ejemplo, ustedes lo pueden ver en el resumen de su tarjeta de crédito, tienen una tasa de interés que es de un 30%, pero si ustedes se fijan en el costo financiero total, estamos hablando de un 50-60%. Ahora bien, ¿cómo hago yo entonces para financiar un proyecto si en la tasa de, yo empresario por supuesto, ¿cómo hago yo para financiar un proyecto si en la tasa de descuento de ese proyecto tengo que castigarlo con un 60% mínimo? Si estamos hablando que voy a pedir un préstamo en un banco. ¿O cómo hago yo para hacerlo? Tengo que castigarlo por lo menos con un 30%, un 25% solamente por inflación, sin hablar del riesgo del proyecto. Eso complica sobremanera las cosas. Entonces, cuando uno habla de que dice, bueno, es complicado el tema de la inversión, y uno se pone el sombrero del empresario, por supuesto que es complicado. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un proyecto de inversión que nadie me garantiza que va a salir bien. Pero si no solamente nadie me garantiza que va a salir bien, sino que además yo le tengo que sumar una tasa de descuento que es bastante alta por las situaciones que todos conocemos, me lo complica más todavía. ¿Qué rentabilidad tengo que pedirle yo a un proyecto de inversión dentro de un sector económico genuino, dentro de una cadena de valor, si tengo que por lo menos un 30% la tasa de descuento la voy a tener que castigar? Ahora bien, nosotros decimos, ese es el problema. ¿Qué tipo de soluciones hay? Yo no me meto con economía nacional, sí con economía provincial. Entonces digo, bueno, vienen dadas las variables de lo que es inflación, viene dada la variable de lo que es tasas de interés. El financiamiento bancario es bueno y es válido. De vuelta, el capital de trabajo se financia con financiamiento bancario, en la gran mayoría de las empresas, al menos en la provincia de Salta. Financiamiento público, y sí, financiamiento público es bueno. Y hablo de financiamiento público tanto a nivel nacional como a nivel provincial. A nivel provincial, ¿de qué puedo hablar? De créditos fiscales. ¿De qué más puedo hablar? Subsidio de tasas. Por ejemplo, en este momento la provincia de Salta tiene un problema bastante grave en el sector agropecuario por una sequía de hace 2 años. Esa sequía de hace 2 años, la respuesta del gobierno provincial fue subsidiar tasa en forma conjunta con el Banco Macro. Y es un buen ejemplo de cómo se puede trabajar para tratar de bajar tasas, para tratar de solucionar una problemática. Eso es una problemática coyuntural. Sería bueno también empezar a verlo para tratar de desarrollar proyectos de inversión. ¿Cuál es el punto con esto? ¿A qué sector le doy? ¿A qué empresa le doy estos beneficios fiscales, estos beneficios de subsidios de tasa? Y ahí se complica un poquito la situación. Y después, por último, tenemos los programas de crédito a nivel nacional. El ejemplo más claro son los créditos del Bicentenario. Que están buenos los créditos del Bicentenario, pero ¿qué hago yo si soy banco? Estoy dando una tasa barata, ¿a quién se la doy? Se la trato de dar a las mejores carpetas. A las mejores carpetas quiero decir a las mejores empresas. ¿Por qué? Porque si yo, encima que estoy cobrando una tasa barata, le tengo que sumar el riesgo del empresario que no lo conozco, es bastante complicado saber si voy a tener un repago o voy a cobrar ese crédito. Entonces, ¿qué se está produciendo? Una selección inversa, es decir, yo le estoy dando esos créditos a mis mejores clientes y no se lo estoy dando a aquellos que podría ser que sean los que los necesitan o aquellos que se están largando con proyectos nuevos. ¿Por qué? Por el riesgo que tiene y después porque una tasa de un 15% podemos decir que es un beneficio, es un muy buen beneficio para un empresario que tiene una cuenta en un banco. ¿Qué más tenemos? Dijimos, financiamiento bancario es bueno, es válido, me sirve para capital de trabajo. A nivel público, sí, nos podemos meter con subsidio de tasas, con créditos fiscales y aprovechemos lo que está dando Nación, que son todos estos programas de créditos, como por ejemplo el crédito del Bicentenario. Después los fideicomisos que están andando bastante bien, en el cual, ¿qué es lo que pasa? En estudios jurídicos, en estudios contables, se arman fideicomisos en los cuales se deja de lado a los intermediarios financieros tradicionales y negocian entre los que tienen el dinero y los que necesitan el dinero. Sería bueno que eso se traslade un poquito más o se amplíe, es decir, que la capacidad técnica que existe en el caso de la provincia de Salta para lo que son fideicomisos de la construcción y fideicomisos agropecuarios se extiende un poquito más. Y por último tenemos lo que es la Bolsa de Comercio de Salta. Bueno, en Salta hay en este momento una Bolsa de Comercio, pero no ha dado los resultados que tendría que dar.
pero es otra buena alternativa que hay para hacer financiamiento. Incluso la provincia presentó un expediente en su momento ante la Comisión Nacional de Valores ¿para qué? Para tratar de desarrollar una bolsa de comercio. Pero ahí es muy importante que entre también, volvemos a decir, el Estado provincial. ¿En qué sentido? Que sea un market maker. ¿Qué significa un market maker? Que si la provincia empieza a pedir dinero por medio de esta institución, lo más probable es que la haga funcionar. En cambio, si la provincia no pide dinero, es muy difícil que aquellos que están haciendo fideicomisos financieros, fideicomisos de la construcción, fideicomisos agropecuarios, en estudios jurídicos, en estudios contables, tengan algún atractivo para ir a una bolsa de comercio, porque ellos están funcionando bastante bien donde están funcionando. Concluyendo, estamos con un problema coyuntural. ¿Cuál es el problema coyuntural? Altas tasas de interés, consecuencia de que también hay una alta inflación. ¿Cómo me afecta a mí en mi región y que se extiende a otras regiones? Me afecta porque me sube las tasas con las cuales yo tengo que financiar los proyectos de inversión para tratar de desarrollar un poco más aquellos sectores económicos genuinos que tengo en la provincia. Bueno, ¿qué hago? Son variables independientes. Es decir, yo desde la provincia no puedo hacer nada con tema inflación y con tema tasas de interés. Pero sí hay ciertas herramientas que se pueden utilizar y que se están empezando a utilizar, lo cual es sumamente positivo y lo que estamos tratando es de que se desarrollen un poco más. En esa línea, en lo que es financiamiento, estamos trabajando también en la Fundación Mediterránea en la zona del NOA. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Lucas y ahora va a seguir Mariano Saritzu, que es investigador del IERAL de la región del Comahue y Patagonia Norte. ¿Con este pasás? Bueno, buenos días. Yo, en el marco del proyecto para una Argentina productiva, competitiva y federal, ahora sí. Como ustedes saben, ya tiene alrededor de 3 años ese proyecto. Lo iniciamos con las cadenas que hoy nos mostraba Juan Manuel. Fueron elegidas en base a la competitividad que tienen cada una, su éxito comprobado como exportadoras, como cadenas exportadoras. Hemos seguido avanzando con el proyecto y nos encontramos ya en una fase de identificar problemas concretos y plantear soluciones. Uno de esos temas era el que presentó recién Lucas, y yo voy a presentar si me ayuda. Sí me ayuda. Uno de los problemas clásicos de las economías regionales, que es la disputa de intereses entre los distintos actores. Es conocido, hay manifestaciones de eso todo el tiempo, y se refiere básicamente a los precios que reciben los productores primarios por sus productos. En general hay un problema, digamos, estructural que tiene que ver con que los primarios tienen menores posibilidades de defender sus precios. Por caso, una finca con vides no puede pelear tanto el precio con una bodega, lo mismo un tambo lechero con la industria elaboradora o una chacra de peras y manzanas con una planta de empaque y frigoríficos. Algunos factores clave de esto son que el sector primario tiene una oferta en general inelástica, es decir, la decisión de invertir en un tambo o en una chacra de peras o en una finca de vides se toma con varios años de anterioridad con respecto a cuando empiezan a producir esas explotaciones. Entonces, si en una temporada los precios son malos o se genera algún acontecimiento que uno preferiría no producir, no puede tomar esa decisión, salvo con una pérdida a nivel de quebranto, ¿no? El otro punto es que son productos muy perecederos, la leche, las frutas que mencionábamos, inmediatamente de cosechadas o de producidas tienen que ser almacenadas en frío o en caso de las bodegas procesada la vid, ¿verdad? Hay un punto más que es el de la escasez de financiamiento, que tiene que ver con, recién Lucas mencionaba en caso de la provincia de Salta, cómo el capital de trabajo es bastante bien contenido por los bancos, ¿no? Pero hay otras provincias donde no están así, depende mucho del negocio eso también. Pero, por ejemplo, una de las actividades típicas de los bancos provinciales que se privatizaron, lamentablemente dejaron de tener quien reemplace, que es
la actividad que estos hacían en financiar a los productores primarios. Parte del problema fue que lo financiaban a veces mal y bueno, tiene que ver con parte de esas privatizaciones y con sus quiebras, etc. Y detrás de esto, digamos, está quizás la madre de todos estos problemas, que es que si no ampliamos los mercados para vender estos productos en el exterior, difícilmente las condiciones para vender productos primarios a los sectores secundario y terciario, digamos, industrializadoras y exportadoras, difícilmente esa situación va a mejorar. Para esta cuestión se han ensayado diversas medidas y si las miramos es en todas las provincias. Es muy raro que no haya una provincia que no haya intentado intervenir de algún modo para mejorar los precios que tienen los productores primarios. Un caso, por ejemplo, acá, ya que estamos en esta zona, es el de las cooperativas lácteas, digamos que han surgido muchas en base al problema del precio que recibían y con la intención de mejorar eso se han convertido en elaboradoras. Sin embargo, muchas veces incluso los productores no están de acuerdo con esas retribuciones que dan, esos precios que pagan, entre comillas, podríamos decir, sus propias empresas. Hay un caso que les quería mencionar, yo conozco más directamente, que es en Río Negro. Hace poco tiempo el Estado Nacional financió una planta de empaque y frigorífica muy grande con la intención de promover esa integración. Sin embargo, al poco de, digamos, de gestionarla, un grupo de una cooperativa de productores, digamos, no pudieron llevar adelante la empresa y finalmente terminó siendo rentada para una empresa exportadora. O sea, ahí da la idea de que en realidad son negocios distintos, ¿no? La producción primaria y el know-how de la industria o de la exportación son negocios distintos y a veces es muy difícil promover esas integraciones si no provienen desde la base, ¿no? Desde la naturaleza de los actores. Bueno, respecto a la leche, hay un proyecto de la Bolsa de Comercio Rosario, quizás aquí la conozcan, que tiene que ver con institucionalizar los contratos, que básicamente es registrarlos, o sea, poder acceder a bases de datos donde se conozcan cuáles son los precios transados. En sí, ese vamos a ver que lo vamos a presentar como un problema que es muy importante más adelante. Ahora, nosotros vemos que dentro de estas cadenas hay una gran cantidad de actores, por lo cual lo primero que pensamos es que los esfuerzos, o una parte importante de los esfuerzos, deberían enfocarse a promover la competencia. O sea, si hay cantidad de actores, por caso, la cadena frutícola tiene 2.500 productores. Más de 300 plantas de empaque que serían la parte industrial de esta economía. O sea, hay mucho donde ir a poder venderle. Y además hay más de 10 exportadoras importantes, en realidad hay como 40 exportadoras, pero hay 10 que son grandes y son realmente muchas comercializadoras que pueden tener interés o tienen interés en esa fruta. Sin embargo, los precios siempre es un problema con lo que pagan en general todas. En la cadena láctea, por poner Entre Ríos nada más de 700 tambos, 30 elaboradoras, 15 comercializadoras. Vemos de nuevo que hay materia donde promover la competencia. Pero aparece un problema clave, que es que por ahí uno de afuera no conocemos, que es cuando uno habla, por ejemplo, de manzana, piensa que es el precio, que no puede ser tan difícil conocer el precio de la manzana. Sin embargo, hay más o menos 9 variedades que son las más vendidas, y puse, por ejemplo, ahí 3, Red Delicious, Gala y Gran Smith, y dentro de la Gala hay 3 calidades, y dentro de la calidad 1, 3 calibres. Eso, si hacemos las cuentas, da más de 27 productos, y la diferencia entre saltarte de una variedad a la otra, de una calidad a la otra, de un calibre al otro, directamente es diferencia entre pérdidas y ganancias. Hay una diferencia enorme. Por caso, las variedades viejas, llamadas viejas, caso la Red, que es la que más tenemos nosotros, hoy en el mundo vale poco. El costo de inversión año a año es prácticamente el mismo que las de las demás, pero si tengo Red, pierdo, si tengo Gala, quizás gane. A esto hay que sumarle otra cuestión importante, que es obviamente la misma calidad, el calibre, la misma variedad, etcétera, en distintos mercados vale diferente, y incluso en la semana en que yo lo envíe, no es lo mismo enviar segunda semana de enero a Europa que en la
última de las semanas, ¿no? Hay bastante variación también. Bueno, y sin precios, digamos, si no puedo conocer los precios de semejante cantidad de productos, la competencia se resiente. O sea, sin precios no sabemos si estamos vendiendo caro o barato, si nos están comprando bien, estamos regalando. Además, esto dificulta, digamos, la evaluación del comportamiento de las exportadoras, ¿no? Que son las que generalmente compran las frutas, que es el sector que yo más conozco. O sea, uno por ahí recuerda en este año la exportadora A pagó bien, el año pasado más o menos, ahora 5 años para atrás nadie tiene ni idea. Entonces, al no poder registrar esas estadísticas, uno no puede valorarlas. Entonces pierden relevancia los precios para negociarlos y toman importancia otros puntos que no tienen directamente que ver con los ingresos de los productores y que suelen ser dañinos. Por ejemplo, el tema de los financiamientos. O sea, hay muchas empresas grandes que financian, adelantan fondos a los productores para que les vendan su fruta. Digamos, en principio a los productores les conviene porque no tienen los fondos, lo que hablaba recién de algunas economías como esta, que no tienen los fondos para llegar, como se dice, a la cosecha. Y claro, las empresas grandes por ahí financian, pero luego el productor primario está obligado a venderle a la empresa que lo financió. Y, digamos, y no va a elegir al mejor postor. Está obligado, digamos, no es que le van a cobrar un precio, no le pagan un precio irrisorio, pero evidentemente... Bueno, y al impactar esto en la rentabilidad de los productores, obviamente impacta en toda la cadena, ¿no? Si cualquier eslabón de ella pierde rentabilidad, implica que no puede invertir lo que necesita. Invierte, en el caso de la producción primaria, en nuevas tecnologías, en aumentar la productividad, en cambiar las variedades. Y termina, digamos, eso en principio, al final termina, digamos, en que vendemos fruta de menor calidad o más cara, etc. Bueno, estudiando estos temas encontramos un caso muy interesante que en realidad no conocíamos, que se refiere a cómo hacen un análisis de cómo han resuelto los chilenos este problema, o al menos han intentado paliarlo, ¿verdad? Ellos, Fedefruta, es una organización gremial de productores de fruta, la más importante, y como esto es común, incluso en realidad es común en todos los países, no solo Argentina, se les ocurrió armar una base de datos con el objetivo de difundir estos precios, los precios que las exportadoras pagaban a los productores primarios. Eso hace más de 20 años ya y son datos, digamos, con secreto estadístico. No tiene casi costos y consiste básicamente en lo siguiente. O sea, yo soy, supongamos, un productor de vid, envío la liquidación que me hizo a mí la exportadora a la que yo le vendo, la base, digamos, la organización procesa todas las liquidaciones que obtiene y las compara la mía con las del resto. Y eso, digamos, durante 20 años, tener esa estadística durante 20 años, evidentemente soluciona los problemas que recién hablábamos respecto a que veo cómo una empresa se va comportando en el tiempo, ¿no? Luego arma un ranking del orden de esas empresas que pagan precios, a ver cómo va pagando el orden en que se encuentra cada uno. Y por último, lo más importante es que compara la empresa al que me compra mi fruta, el valor que paga con el promedio y con algo que se llama la cláusula comparativa. La cláusula comparativa es clave porque ellos la utilizan en un porcentaje importante, se institucionalizó de un modo que se utiliza la cláusula comparativa incluso en los contratos entre productores y exportadores. La cláusula es simplemente un pedido de cada productor de contra qué empresas exportadoras quiero comparar yo la mía, a la que le vendo hoy. Eso se elige de acuerdo a afinidades o, por ejemplo, a deseos de con quién me gustaría entablar una relación comercial, a quién me gustaría venderle mi fruta y a quién no. Elijo básicamente cuál sería la segunda opción. Y aquí, por ejemplo, supongamos un productor A que le venda a la exportadora actualmente B y dice, bueno, yo por mi manzana Granny Smith en tal fecha vendí 70.000 kilos. Me obtuve $25.200
y comparado contra las empresas de la cláusula, lo que yo pedí, digamos, la empresa que yo elegí, 27.300. Ahí vemos que la que me paga a mí es menor que a la que le vendo yo, es menor, me rinde menor que venderle las otras. Sin embargo, no solo es importante ver menor o mayor, esto sirve, quizás pierdo siempre, pero yo veo si estoy cerca y veo el comportamiento de todas, eso es lo importante. Las empresas compiten, sin precios difícilmente pueden hacerlo. Bueno, y nosotros creemos que este es un buen mecanismo de difusión de precios en nuestras economías. Vemos algunas dificultades que también existen en Chile, por ejemplo, que es que en general las empresas no quieren mostrar sus números, ¿no? Ni las exportadoras para no competir, y muchas veces los productores primarios no tienen compromiso de participar. Pero bueno, es un desafío que depende del sector, ¿verdad? Más allá no se puede ir. Y las virtudes es que esto no depende del Estado, es totalmente independiente, se podría comenzar inmediatamente, basta un mínimo esfuerzo económico para generar una oficina de análisis con pocas personas y simplemente que entiendan el negocio. Y digamos, en Chile, por ejemplo, los socios no tienen costo para acceder y quien no es socio de la asociación paga $100 por cada informe frente a una facturación que realmente es muy superior. Así que bueno, creemos que es un aporte este sistema para cuidar el capital social que compone a nuestras economías regionales y que está, digamos, en que cada una de ellas, ¿no? Es importante. Sin la actividad primaria no podemos exportar, sin la secundaria no podemos elaborar y por supuesto sin la terciaria no podemos vender. Gracias. Muy interesante, Mariano. Ahora va a pasar Gerardo Alonso, investigador del IERAL de la región NEA. Buenos días, gracias por la presentación. En mi caso, desde la regional NEA, nosotros en el proyecto Argentina Competitiva, Productiva y Federal, llevamos adelante el análisis de, en un principio, solamente foresto de industria e infusiones, esas fueron las dos cadenas, y a partir de ahí después también añadimos a este análisis cítricos y turismo internacional. En ese marco, y una de las conclusiones de este estudio que ya mencionamos, creo que todos los disertantes de IERAL, al menos, que es lo que estuvimos trabajando y estamos todavía trabajando y vamos a seguir trabajando por un tiempo más en este proyecto, se genera un escenario posible a alcanzar en aproximadamente 10 años que implica un crecimiento de las exportaciones, que ustedes van a ver